El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo en las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una sola moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, después de 3 meses de confinamiento en casa por la crisis sanitaria y por cuidar la salud, hoy domingo 12 del tiempo ordinario y 21 de junio nos volvemos a reunir para celebrar la Eucaristía con la asistencia y la presencia personal de fieles en un 30% de la capacidad de los espacios o del templo, como lo indica el semáforo color naranja y como así lo decretan y así lo establecen y así lo ordenan las autoridades civiles y sanitarias, y en esa medida también las eclesiásticas. Terminamos la fiesta de San José el día 19 y al siguiente día se nos dijo que había que volver a casa, a la casa que nos vio nacer, para estar allí y seguir creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, como crecía Jesús en el hogar de Nazaret, al lado de María y José. Obedientemente, así volvimos para salvaguardarnos y para cuidarnos. Sigámoslo haciendo. Y nos reunimos hoy, y hoy nos reunimos no porque ya haya pasado la pandemia. Quizá esté en su momento más crítico y de más contagios y muertes, como lo dicen y lamentablemente lo demuestran las estadísticas. Nos reunimos porque las autoridades sanitarias han permitido y nos han dicho que es importante reabrir a la así llamada nueva normalidad. Pero también porque es necesaria, muy necesaria, la vida económica, y de una manera muy importante para alimentarnos y fortalecernos con la palabra de Dios y con la Eucaristía en medio de esta pandemia que nos amenaza. Todas las personas tenemos miedo a algo o a alguien. Nos espanta la muerte y nos espanta la enfermedad. Nos provocan pavor ciertas situaciones que nos pueden hacer daño. Incluso el fracaso, la soledad, el encerramiento, el confinamiento, la persecución, la pandemia, la crisis económica que dicen que viene fuerte y otras muchas más crisis conjuntas y adjuntas a esta. Ante una situación así, ante una situación parecida,
La palabra de Dios nos ilumina. En la primera lectura escuchamos cómo el Padre Celestial protege a su joven profeta Jeremías. No tengas miedo, yo estoy contigo. El Señor ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Igualmente el Salmo 68. Escúchame, Señor, porque yo sé que eres bueno. Acudimos a un Dios bueno. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, Cristo el Señor nos ha curado de los delitos porque es misericordioso y bondadoso. No puede más el pecado que la gracia. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versos 26 al 33, en continuidad con el Evangelio que leímos el domingo pasado, pide a sus discípulos que no tengan miedo a quienes lo quieran dañar, a quienes los quieran dañar, porque el peligro sí era real. Iban a ser entregados a los tribunales, a los sumos sacerdotes y al Sanedrín como Jesús. Iban a ser azotados como Jesús, traicionados y perseguidos como Jesús, quizá hasta la muerte, hasta por los de su propia familia. No obstante, Jesús da a sus discípulos dos razones para no tener miedo. En primer lugar, les da a entender que si bien la justicia tarda, la verdad siempre llega, tarde que temprano. Y esa llegada de la verdad es una manera de que se haga justicia. Tanta gente hoy clama justicia. Quizá no venganza, sino justicia, y esa es la verdad. En segundo lugar, Dios Padre bondadoso y el mismo Jesús, su Hijo, el Redentor, cuidan de sus discípulos. Este cuidado y esta verdad se expresa en dos cosas o de dos maneras. Primero, los discípulos y las comunidades no están solos. Cada uno de nosotros y la comunidad no está sola. Dios está con nosotros, Dios está con ellos. Hay quien se preocupa por ellos y por nosotros. Hay quien los ama y está al pendiente de lo que suceda. Y es que Dios cuida de algo tan pequeño como los pajaritos. Si Él cuida de ellos, con mayor razón está al pendiente de lo que suceda o de lo que les suceda a sus hijos, a nosotros sus hijos. Si cuida de los pajarillos, por supuesto que cuida de nosotros sus hijos, que fuimos creados a su imagen y semejanza. No estamos solos. En segundo lugar, si cuida de los discípulos y de las comunidades, y si bien es cierto la persecución es real, también lo es la presencia de Dios. Es real la presencia de Dios. No es aparente. Está siempre con nosotros. De una manera muy especial en la Eucaristía. Por eso venimos a encontrarnos con el Dios vivo. ¿A poco no? Con el Dios vivo. No con el Dios muerte, con el Dios que da la vida. Es cierto que la maldad de ciertas personas y situaciones destroza y persigue a sus discípulos. Si eso es cierto, también es verdad que hasta los cabellos de su cabeza, de nuestra cabeza, están contados, como dice el Evangelio. Con eso expresa también que Dios se da cuenta de todo y cada uno de los detalles que nos pasan y que nos suceden. Es un Dios verdaderamente Padre. Hoy pues, queridos hermanos y hermanas, vemos a un Padre amoroso, misericordioso y siempre presente, de manera permanente y no intermitente, siempre presente, que no abandona a sus hijos en ningún momento. Por eso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice San Pablo a los Romanos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que este texto no sea tergiversado y mal utilizado nunca ni por nadie, porque la presencia de Dios no falla,
Las personas sí podemos fallar, podemos comprometernos a estar y luego no estamos. Que nadie utilice mal la Sagrada Escritura, que nadie la profane. Dios sí está con nosotros y siempre está con nosotros. Nunca está contra nosotros. No pone esa condicionante. Él está con nosotros. ¿Creen ustedes esto? Claro que sí. Le dicen que sí, aunque no puedan hablar por el cubrebocas. Pero no hace falta hablar, hace falta estar, y así confesamos y profesamos nuestra fe en esta Eucaristía. Muy queridos hermanos y hermanas, papás y mamás, hoy más papás y el día 10 de mayo las mamás. El tercer domingo de junio es el Día del Padre, ¿a poco no? Y es hoy, 21 de junio. Cuando es el primer domingo en que la iglesia de Zacatecas celebra la misa de manera presencial. ¿Qué les dice eso? Pues que Dios es Padre, que da alimento a sus hijos, que nos abraza siempre y que nos abre siempre la puerta de su casa, de su corazón. En el Día del Padre nos reunimos y nos volvemos a reunir. Como se reunió aquel hijo que había pecado y el Padre lo encontró y lo abrazó e hizo fiesta, así hay fiesta hoy también. Nos protege, nos cuida, nos quiere, más que a los pajarillos. Se da cuenta de lo que sucede. Dice que están contando nuestros cabellos, ya es uno menos. Que Dios ayude a los papás, a los padres, a hacer una presencia siempre paternal, amable, cariñosa y cuidadosa con cada uno de sus hijos e hijas y miembros de su familia, por supuesto también con su esposa que es madre, y aunque no lo sea. Gracias, papás, que juntamente con las mamás siguen forjando una familia en el amor, en la unidad, en las virtudes y en la educación, en la responsabilidad personal y social, para ser así y hacer así una mejor sociedad en la que se ve amenazada la comunidad de la familia, la primera sociedad, la iglesia que vive en casa y que hace casa y que hace cobijo y que también abraza. Ustedes son los pilares de esa casa juntamente con su esposa y por supuesto con la presencia de Dios. Como dice el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Necesitamos la presencia de Dios para hacer casa, padre y madre, papá y mamá. Necesitamos quien le dé solidez, es Dios. ¿Recuerdan cómo se lee aquel texto en los matrimonios, en las bodas? El hombre prudente que edificó su casa sobre roca, que es Cristo, y el hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. La segunda se cayó, la primera construida sobre roca, que es Dios, no se cayó y permanece firme. Que su casa sea así, por el amor paternal y maternal de ustedes y también de Dios. Sigamos poniendo, hermanos y hermanas, nuestra confianza en el Señor, que nos alimenta con su palabra y con la Eucaristía, para que nosotros también seamos la proyección paternal de Dios y así nos cuidemos y cuidemos a los demás, los unos a los otros, especialmente en esta pandemia, en esta amenaza que requiere de esa responsabilidad personal y social. Que la Santísima Virgen y su esposo San José cuiden de esta comunidad parroquial de San José de la Montaña y de todos, así como siempre cuidaron al niño Jesús en la casa de Nazaret. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La pandemia podrá contra nosotros? No. Ojalá que pronto salgamos. Ojalá que sí se aplane ya la curva y que sí sea cierto.
para ir tomando confianza, pero no relajarnos, sino seguir cuidándonos más. Ojalá que sí así sea cierto, que estamos cercanos ya a la puerta del final y de la salida del túnel, porque como que no hallamos la verdad, porque como que no vemos la luz, como que la curva es para arriba y para abajo, y no se sabe, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Termino con esto, con esta frase de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Alimentémonos de la Eucaristía, que fortalece nuestra vida y nos llena de la presencia de Dios. Que así sea.